Que sí, que aquí están las llaves para abrir el derivado. Que sí se puede abrir un derivado, que yo tengo las llaves.
Listo, continuamos. Entonces, esta cuestión de las viguetas, la vigueta, normalmente las cargas distribuidas, que es con las que les evalúan, la típica carga que nosotros siempre vamos a trabajar es esta, y eso es en kilonewton por metro lineal. Pero esta vaina, ¿de dónde sale? Resulta y acontece que eso sale de algo que se denomina carga aferente. Entonces, resulta que nosotros, desde la NSR10, a nosotros nos advierte qué tipo de cargas tenemos que generar para lo que sean nuestros diseños estructurales, lo que sea. Lo que viene allí, en el título B de la NSR10, que es la parte de cargas, nosotros vamos a encontrar, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar algunos, algunos, tipos de cargas según el uso de la edificación. Es decir, hay cargas para la parte residencial, para la parte hospitalaria, depende de lo que sea. Obviamente, según el número de gente o población que vayan a estar en esas zonas, pues tendrá que ser como más rigurosa la cuestión de las cargas. En todo caso, de allá, esas cargas siempre están en kilonewton por metro cuadrado, es decir, por área. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso? Pues vamos a hacer por aquí el ejemplo. Porfa, me recuerdan ahorita por ahí en unos 5 o 10 minuticos lo de guardar la sesión anterior de grabación. Es que lo que pasa con supuestamente esa área aferente.
Vamos a analizar esa vigueta. Eso es una vigueta. Una vigueta, se supone que estas son las vigas, ¿sí? Y es decir, como normalmente se desarrollan los apoyos. Vamos a analizar esa por este momento. Para poder llegar a lo que es allá, esos kilonewton por metro lineales, que son los típicos que nosotros analizamos y que meten en esas megacalculadoras y super software de avanzada en materia de estructuras, pues eso proviene de allá, de la cuestión de cargas. Permítanme, guardo la sesión anterior. Listo. Pero nuestra carga en general, allá desde la NSR10 viene es kilonewton por metro cuadrado. Entonces, ¿cómo se hace para convertir esa vaina allá? Entonces, lo que se hace es, esa carga aplicada que sacamos del título de la NSR10, precisamente la vamos a manejar por área. En materia de las placas, que es lo típico que se presenta en cualquier edificación, lo que son las losas, pues a quienes se les va a desarrollar precisamente esa carga de entrada es a las viguetas, porque nuestra distribución de carga es así: de las viguetas a las vigas, de las vigas a las columnas, de las columnas a la cimentación. Entonces, esa carga por metro cuadrado, pues nosotros vamos a tener algo que se denomina normalmente carga aferente. Una aferencia, una carga aferente es tomar parte de un área y lo que logra, digamos, captar o absorber en materia de esa carga precisamente. Entonces, un área aferente, por ejemplo, es en toda esta zona, esta vigueta toma la mitad del área para carga. Y esta vigueta en su momento, pues tomará exactamente la otra mitad. Lo mismo por este lado. Esta vigueta está tomando también carga por esta zona, tomará la mitad, y la aferencia de la otra vigueta pues tomará precisamente lo que resta de carga. Esa es la aferencia, es decir, más o menos la mitad de un espacio, porque hay otro elemento que también va a asumir algo de carga. Entonces, así sucesivamente. Ingeniero, ¿qué tan recomendable es trabajar esas aferencias al límite de lo que permite la losa? La placa, perdón. No lo escucho. ¿Qué fue lo que me preguntó? Ah, ya ahora sí lo escucho. ¿Qué tan recomendable es trabajar la aferencia al límite de lo que lo permite la placa cuando uno hace el predimensionamiento? No le entiendo eso a lo que se refiere con al límite. Bueno, cuando uno hace lo de los predimensionamientos, a uno le da una aferencia dependiendo al tipo de vigueta que se encuentre, ¿verdad? Ahí le marca usted, por ejemplo, .75 de aferencia. A eso me refiero yo, digamos, que qué tan bueno es trabajar a .75 las aferencias y no por ahí a 60 o 50. No. Eso, la aferencia, una vez más, es exactamente lo que viene siendo la mitad de la separación, es decir, la mitad del aligeramiento. Entiéndase una vigueta como vamos a verla en perfil. Esto es lo que es un corte típico de detalle de lo que viene siendo una losa aligerada. Esto es una vigueta, esto es otra vigueta y así sucesivamente. El aligeramiento, es decir, el espaciamiento que va a separar precisamente una vigueta de otra, ese espacio, esa longitud de ese aligeramiento, esa longitud entre una y otra vigueta, usted simplemente la divide en la mitad y cada vigueta asume una parte. Eso es precisamente la aferencia. No es de que, no, yo voy a decir de que esta coge, digamos, supongamos que esto tenga
65, que es lo que tiene allí el aligeramiento, esta va a tomar 55 y esta pues sería en algún caso 10. No, eso no es así. La aferencia para la separación entre viguetas debe ser exactamente la mitad de la luz que existe entre ellas. Y Sí. precisamente es lo que es el aligeramiento. Espere, ingeniero, no vaya a quitar el plano un momentito. Ya. Es que quería mostrarle a qué me refiero. A ver si puedo buscar rápido. Hasta ahí iría la aferencia, ¿verdad? Esto es dolido. Cuando uno hace el predimensionamiento y el cálculo para esos datos, a usted le da una aferencia en el cálculo de tanto, digamos de 0.6. A lo que me refiero es cuando uno está ubicando las viguetas en el plano, ¿sí? Que en el plano por irregularidad no creo que todas queden exactamente a la misma aferencia. A eso me refiero yo, digamos que qué tan recomendable es, digamos, no, que las voy a trabajar todas a 0.5 o alguna 0.55. Por eso mismo le estoy diciendo que siempre va a ser la mitad de la luz que existe entre esas viguetas, es decir, lo del aligeramiento. La vigueta va a tomar precisamente la mitad de esa área de carga. Entonces, si supongamos que en alguna zona el espaciamiento entre viguetas le dio 80, supongamos, entonces en ese momento una vigueta tomará 40 y la otra tomará 40. Y en alguna zona el espaciamiento entre viguetas, lo del aligeramiento le dio, pongámosle 60, pues una va a tomar 30 y la otra va a tomar 30. Es así, ¿sí? No es para generar diferencias en eso. Y ya ahorita les explico por qué, cuál es la esencia de intentar desarrollar siempre de esa forma, y no buscar otro tipo de aferencias diferentes, porque van a variar condiciones precisamente en la carga de los elementos, en especial lo que son las vigas. Ya, ahorita les explico esto y con esto más o menos pueden entender esa parte. Listo. Ese espaciamiento que veíamos allá es este espaciamiento, es decir, esta longitud que se presenta entre una vigueta y otra vigueta. Supongamos esa. Supongamos esta es de 0,74. Muy bien. Una vigueta en esa zona 0,74 por toda esta longitud en ese caso 4,58. Eso es un área, ¿sí? Una base y una altura, ¿sí? 0,74 por 4,58 me daría toda un área de carga allí. Pues, para el caso de toda esa área de carga, la mitad, para este lado, la mitad de esa luz lo asume esta vigueta, la otra mitad la asume la otra vigueta. Y así sucesivamente. ¿Por qué se debe desarrollar de esa forma? Para que eventualmente la reacción me da aquí de esta vigueta, debido a que las reacciones se van a transmitir es a los apoyos, y en este caso los apoyos son las vigas. Cada vez que yo tenga una reacción de vigueta, yo voy a tener acá voy a tener sobre la viga algo como esto, más o menos un espaciamiento determinado. ¿Cuál espaciamiento? Precisamente lo que va a ser la separación entre ejes de viguetas. Y si estoy tomando la carga aferente como la mitad, se supone que tendrá que ser exactamente la misma reacción en cada uno de esos puntos, ¿sí? Por acá tenemos una viga, por acá tenemos una viga, aquí también le ocurrirá lo mismo. Si yo tengo una sucesión de cargas puntuales donde son pues prácticamente la misma carga, ¿sí? ¿Yo qué voy a tener? Exactamente lo que significa una carga uniformemente distribuida. Eso es una carga uniformemente distribuida, una sucesión durante todo un trayecto
son exactamente la misma carga. Entonces, por eso es que para poder seguir desarrollando nuestros elementos como las vigas, seguirlos, digamos, analizando con cargas uniformemente distribuidas, esa carga uniformemente distribuida se me va a formar es precisamente por eso, por esa sucesión de viguetas que le están llegando a la viga, ¿sí? Entonces, para el caso, mirándolo en el plano, nosotros en toda esta zona, ¿sí? Esta es la viga, en toda esta zona le van a llegar, por ejemplo, a esta viga, una reacción de esta vigueta por este lado, una reacción de esta vigueta por este lado, una reacción de esta vigueta por este lado, y así sucesivamente. Si hicimos esta aferencia exactamente a la mitad, pues vamos a garantizar por lo menos que en todos esos espaciamientos la reacción tiene que ser la misma, porque es la misma carga y separada igual. Entonces, para eso es que nosotros realizamos este tipo de aferencia. No empezamos a mandarle más para un lado y para otro. Eso, en este tipo de análisis para placas armadas en una dirección, que utilizan solo viguetas en una dirección. Ahorita les hablo otra cosita respecto de eso. Pero esto en general es el área, la carga que viene por metro cuadrado de la NSR10, pues yo simplemente la reparto en esas áreas, en esta área. ¿Qué hago? Pues si yo tengo una carga por metro cuadrado y tengo cuántos son los metros cuadrados de esto, es decir, yo puedo determinar, obviamente, cuánto es esta longitud, ¿sí? ¿Cuánto es esta longitud? Yo voy a tener un área. Si yo unos kilonewton por metro cuadrado lo multiplico por metro cuadrado, ¿qué me da? Pues solo kilonewton. Y resulta y acontece que esto, por ser una figura geométrica vista en planta básica regular, pues ¿en dónde tiene ubicado el centroide? Exactamente en el centro de ambas direcciones, del ancho y del largo. Es decir, que en algún momento, si yo multiplico esa carga por metro cuadrado que viene en la NSR10 por esta área, yo realmente lo que voy a obtener es una carga puntual, ahí, una carga puntual sobre todo el centroide de eso. Y todo el centroide, pues obviamente, aquí va a quedar sobre la vigueta. Muy bien, pero resulta y acontece que nosotros no tenemos una sola carga. Aquí nosotros tenemos una carga uniformemente distribuida. Entonces, ¿cómo sale eso? Pues fácil. Si ya tenemos una carga puntual en todo el centro, ¿sí? Ahí, ubicada ahí, pues lo dividimos entre los metros lineales que tenga ese elemento, es decir, entre la luz completa, entre apoyos de ese elemento, y en ese caso vamos a tener kilonewton por metro lineal, una carga uniformemente distribuida, que es exactamente esto, ¿sí? De ahí para allá simplemente los análisis tipos estructurales para poder empezar a desarrollar esa cuestión. Visto en el modelo, nosotros en algún momento, entonces, de la carga aferente, lo multiplicamos esa área por la carga que viene en metros por metro cuadrado y obtengo una carga exactamente en el centroide, ¿sí? Una carga. Y para convertirla en una carga uniformemente distribuida, pues la divido entre lo que es la luz. Esto es una explicación básica general de algo de estructuras. Obviamente que en esa línea ustedes tienen que aprender todo eso. Esto es solamente para poder entender cómo es la distribución de cargas y por qué existen estos elementos estructurales dentro de la construcción. Entonces, al tener esto, vamos a tener una carga uniformemente distribuida sobre una vigueta, ¿sí? Ese es el mismo plano que tienen allá. Y pues cuando se desarrollen los análisis, pues aquí le va a dar una reacción, aquí le va a dar una reacción. Entonces, esta sucesión de reacciones sobre la viga tomadas con una área aferente, ¿sí? Vamos a colocar de nuevo aquí el área aferente.
Entonces, en esa área, ahí está ubicada toda esa carga por área. La multiplicamos por el área de la aferencia, obtenemos una carga puntual. Esa carga puntual la dividimos entre la luz que tiene la vigueta, ¿sí? Todo lo que sea la luz de la vigueta completa, y obtenemos la carga uniformemente distribuida. Sacamos las reacciones y las reacciones serán las con las que yo voy a cargar específicamente lo que son las vigas. Y así sucesivamente pues obtendré lo que es la carga de las vigas y después pues desarrollaré lo que son los análisis de carga. Pues voy a obtener en cada apoyo de esa viga, que son las columnas, alguna reacción. Con esa es que continúa precisamente la repartición de carga. Eso es en general lo que tiene que ver con las viguetas. Así, por eso estos elementos son necesarios para generar esa repartición de carga. Ahora bien, volvamos al plano. Entendiendo esa parte, o más o menos entendiéndola, ya saben ustedes siempre de que el tipo de refuerzo pues tendrá que ir muy bien amarrado de una vigueta a una viga, ¿sí? Porque eso es lo que significa que es su apoyo. Lo mismo las vigas muy bien amarradas, el refuerzo, con lo que son las columnas. ¿Para qué? Para que de verdad termine transmitiendo lo que es el modelo idealizado que ustedes siempre van a tomar, ya sean así en viguetas, en vigas, o si hacen el análisis de pórticos. ¿Qué pasa con las viguetas? Entonces, normalmente, en los planos donde vienen placas aligeradas, vienen este tipo de detalles. Eso es una vigueta, eso es una vigueta. Nos dirá de pronto de qué tipo es el aligeramiento. Hay diferentes materiales para el aligeramiento. Puede ser en bloque, puede ser en casetón, es decir, una estructurita armada con madera, normalmente envuelta en plástico. Puede ser en polipropileno, ¿sí? El popular icopor. Pues depende del diseñador y depende de lo que tenga como fácil de conseguir comercialmente, pues desarrollará esos aligeramientos. Según lo que venga allí, nosotros tenemos es que desarrollar la distribución. Ojalá el diseñador se haya tomado la molestia de enviarnos la información de cómo hay que modular esos aligeramientos en esa zona. Pero si no, pues nosotros tenemos que garantizar que eso funcione. Es decir, que se genere ese espaciamiento entre lo que son las viguetas. Hay que entender de eso. Resulta que acontece que lo que son las placas aligeradas o losas aligeradas o placas nervadas o losas nervadas, todos esos nombrecitos es lo mismo, pueden ser armadas en una dirección o en dos direcciones. ¿Qué significa armado en una dirección? En una dirección es, por ejemplo, ustedes notan de que todas las viguetas, por ejemplo, en este sentido, están repartiendo carga es hacia allá y hacia acá, ¿sí? Como está aquí en la flecha. Hacia acá, este es un apoyo, y hacia acá, este es el otro apoyo de la vigueta. Es decir, algo como esto. Está repartiendo la carga, va a generar unas reacciones viene hacia allí y genera lo que vendría siendo las reacciones. Es decir, solamente está repartiendo a un solo lado, ¿sí? En una sola dirección. Esto significa en una sola dirección. No está mandando carga hacia otras zonas, ¿sí? Solamente a unos de sus apoyos. ¿Cuáles? Los que son las vigas en este caso. Entonces, en este momento nosotros tenemos solamente viguetas en este sentido, ¿sí?
solamente en este sentido. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué es eso que está atravesando ahí que parece una vigueta? Y es esta cuestión. Esto es lo que se denomina una viga riostra. Viga riostra. Las vigas riostras, voy a eliminarla en este momento. Aquí se entiende mucho más fácil la cuestión de las viguetas de una losa armada en una dirección, precisamente solamente están apoyadas en una sola dirección. ¿Sobre qué? Sobre las vigas. ¿Sí? Solamente están apoyadas sobre vigas. ¿Qué es eso de la viga riostra? Resulta y acontece que la NSR10, por allí en alguna parte, habla específicamente de lo que es el diseño de viguetas, que por más de que, listo, estén apoyadas sobre las vigas, y típicamente la sección de las viguetas es mucho menor que la sección transversal de las vigas, pues obviamente las vigas tienen que aguantar mucha más carga, toda esa que está transmitiendo cada uno de esos elementos vigueta, adicional de su peso propio, dice de que la luz entre apoyos de las viguetas no puede superar los 3 metros. Que si supera los 3 metros, será requerido o será necesario desarrollar una viga riostra. Entonces ya les voy a explicar bien qué es eso. Entonces, para el caso, la luz de estas viguetas, por aquí dice que es de 4,58, ¿sí? 4,58. Casi siempre 4,58 es mayor que 3. Por tanto, en este caso requiere de una viga riostra. Y esa viga riostra no es que sea, digamos, una cuestión muy diferente a lo que es la vigueta, ¿sí? De hecho, normalmente el mismo diseño de una vigueta, miremos por ahí, por aquí tenemos diseños de viguetas, el mismo diseño de una vigueta, es decir, la cuestión de los refuerzos, solamente teniendo en cuenta lo que es la cuestión de traslapos, va a ser exactamente igual al refuerzo que tienen las viguetas. ¿Sí? No es que se convierta en un apoyo adicional, no. Vamos a verlo por aquí. No es que nos hayamos inventado por aquí un apoyo. ¿Sí? Dividiendo, supongamos esta luz es de 4,58, requiere una viga riostra. Lo que le hacemos es como colocar algo ahí que restrinja un poco lo que vendría siendo la deflexión máxima de esos elementos. Como la sección y el tipo de refuerzo de las viguetas no es tan grande, su deflexión normalmente es alta. Entonces, si supera los 3 metros, se va a notar muchísimo eso. Para no tener esos problemas, se ubica esto, lo que es una viga riostra. Las cargas y la repartición siguen siendo las vigas. Por eso esto no es que se asuma como un apoyo. Simplemente es un elemento adicional para garantizar es que la deflexión no se presente. Por eso no es que tengan que ser diseñados, no es diseñado con ninguna carga que le transmita la vigueta, para nada. Simplemente es un elemento estructural para acortar o delimitar esa distancia de la luz completa que tenía, que superaba los 3 metros. Es decir, cada vez que ustedes observen un plano de una losa aligerada, de una placa aligerada, armada en una dirección, en alguna zona ustedes ven que supera los 3 metros, obligatoriamente ustedes saben que allí tiene que ir una viga riostra. ¿Listo? Así se denomina, viga riostra. El arriostrado normalmente no es que esté trabajando todo el tiempo. Él solamente va a trabajar cuando tenga o cuando se presente alguna situación. Las riostras, usted las puede, digamos, observar en diferentes elementos estructurales en diferentes posiciones, ¿sí? También en lo que son las estructuras metálicas, hay algunos elementos que parece como que fuesen de adorno, es decir, que no es que le estén aportando nada, es el arriostrado.
también sirve precisamente para generar, por lo menos en lo que son estructuras metálicas, lo que son las típicas cerchas y demás, para generar de que sea una estructura hiperestática. ¿Sí? Entre más hiperestático, para nosotros realmente desde el punto de vista de análisis se va a comportar mejor que las estructuras isostáticas. Entonces, son otros elementos adicionales que tiene allí, pero que solamente van a ayudar es cuando de pronto se vaya a presentar un colapso, ahí sí aportan muchísimo. En este caso en particular, lo que tiene que ver con las viguetas es para que no se presente una deflexión, digamos, prominente en esas zonas en la mitad de la luz. Entonces vamos a ver otro caso por acá. Aquí también vemos otras viguetas. Por ejemplo, aquí. Entonces, noten que esta zona era, digamos, pequeñita entre vigas. No importa. Ahí la luz también era de las viguetas, entre los apoyos de las viguetas, de más de 3 metros, por lo tanto, requería de la viga riostra. Ahí hay otra viga riostra. Lo que tiene que ver con las placas, también existen lo que se conocen como placas armadas en dos direcciones. Las placas armadas en dos direcciones quiere decir de que vamos a tener viguetas por un lado y por el otro, en las direcciones principales de la vista en planta, es decir, en un eje horizontal, en un eje vertical. ¿Qué pasa con eso? Pues prácticamente estarían repartiendo carga por todos lados y las viguetas me van a formar una especie de malla. Ya acá en esta sesión ya les envío el nuevo link para coger bien ese concepto de la diferenciación entre placas en una dirección y dos direcciones.